Buenas noches, hermanos. Un placer estar otra vez en este lugar y vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, nuestra segunda clase del curso de discipulado y liderazgo. Hoy la clase es acerca de la Biblia, pero antes de ello vamos a hablar de las instrucciones para la guía para esta clase, ¿sí? Así que, ¿cuál es el tema para hoy? La Biblia, ¿verdad? La Biblia. El objetivo de la lección es que el discípulo aprenda qué debe hacer con la Biblia. 2, que adquiera un profundo amor por las Escrituras y también que comience un estudio disciplinado de la Biblia. Entonces son 3 cosas que ahora usted debe enfatizar. Primero, que aprenda, ¿no?, lo que debe de hacer con la Biblia. Luego, adquirir un profundo conocimiento de la palabra del Señor para lo que nosotros necesitamos hacer. Y luego, que podamos comenzar de una forma seria lo que es el estudio de la palabra del Señor. Bien, hasta ahí todo bien. Las divisiones que ahora vamos a considerar en esta lección, hermanos, es el significado de la Biblia, qué significa la Biblia, la historia de la Biblia, los libros del canon sagrado y escritos de la Biblia. Seguro le llamará la atención a canon. ¿Qué es canon? No es la cámara canon, no, canon. Vamos a aprender qué significa, qué debo de hacer con la Biblia. Y luego también, hermanos, en la orientación, recuerde que debe de llenar la hoja de repaso de la lección número 1. Y eso es para recordarle lo que hemos hecho en la primera lección. ¿Sí? Amén. Amén. No está bien que digamos amén, ¿no? Estamos en una clase. Bien, usted dice sí o no, o como quiera, no hay problema. Entonces, vamos a hablar también de los aspectos generales de la lección. Los aspectos generales, hermanos, nos referimos al origen de la Biblia, la historia de la Biblia, la composición de la Biblia. Luego vamos a la parte espiritual, donde tendremos convencimiento de qué hacer con la palabra, memorizarla, estudiarla, meditarla, obedecerla, etc., ¿no? Se inicia siempre el estudio por el Pentateuco. Dirá usted, ¿qué significa la palabra Pentateuco? ¿No? Penta viene de la palabra 5 y teuco, hermanos, escritos, ¿no? Los primeros 5 escritos de la Biblia, hasta donde nosotros conocemos, lo escribió casi totalmente Moisés. Sí, ahí está Pentateuco, dice 5 teuco escritos. Nos cuenta los comienzos de la humanidad. Todos estos 5 libros nos cuentan también de la caída del hombre, el plan de redención, la historia del pueblo de Israel, su esclavitud, ¿no?, en Egipto, y luego la salida de Egipto. Todo eso, hermanos, vamos a estar viendo hoy, la ley mosaica también, etc. Entonces, para empezar, también tiene usted en su lección lo que significa la palabra Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? Inicio, ¿no? O sea, cuando usted escucha la palabra Génesis, debe asociarlo a, vamos a hablar de Génesis. Entonces vamos a hablar del comienzo, ¿no?, del inicio. Eso es lo que se refiere, para que usted vaya conociendo lo que es la Biblia. Luego está el libro de Éxodo. ¿Qué significa? Entonces, cuando decimos Éxodo, ¿qué estamos diciendo? Significa salida. Literalmente significa salida, ¿no? La salida del pueblo de Israel del país de los egipcios, ¿no? Levítico, ¿qué significa Levítico? La ley, porque el libro de Levítico todo es ley, está lleno de leyes. Si usted lee el libro de Levítico, se va a dar cuenta que todo habla de mandamientos, de leyes, de estatutos, de cómo tenían que hacer las cosas, etc. Levítico también tiene mucho que ver con el pueblo o con la tribu de Leví, porque los de la tribu de Leví eran pues levitas, ¿no? Y todo lo que está escrito eso en el libro de Levíticos es referido a la tribu de Leví, todo lo que ellos debían de hacer. Por eso es que nosotros le decimos las leyes. Ellos eran los que hacían que se cumplieran las leyes, ¿no? Luego está el número, o el cuarto libro, Números, significa el libro de los censos. Ahí usted va a encontrar todo lo que en la Biblia, hermanos, está de acuerdo a las tribus, de acuerdo a las generaciones, la genealogía de cada tribu, quiénes eran los que gobernaban como patriarcas de cada tribu, etc. El libro de Números, todo eso está lleno. Y lo que es el libro de Deuteronomio es
es el libro de los repasos de todo lo que ha sucedido desde el Éxodo hasta la llegada a la tierra prometida. Todo eso, hermanos, vamos a conocer en esta noche de lo que significa el Pentateuco y aparte de ello, que es el principio de la Biblia, ¿no? Entonces, recomendaciones, anímese a leer la palabra del Señor en orden. Sí, no lea por leer, hermano, no. Antes decían esto, vamos a leer la Biblia. El pastor nos invitaba a leer su Biblia. Y la gente tiene por voy a leer mi Biblia, y abres tu Biblia, voy a leer ahora aquí, ¿no? Es mejor leer la Biblia, hermanos, de una forma ordenada. Sí, como verá usted en los devocionales, nosotros el 1 de enero le enviamos el primer libro, el primer capítulo, para empezar a leer la Biblia. En diciembre, el 31 de diciembre, vamos a estar terminando toda la Biblia de leer, como lo que dice aquí. Anímese a leer la palabra en orden. Si tiene la disciplina de hacerlo, leyendo 3 capítulos, eso es lo que hacemos todos los días y durante la semana, y 5 capítulos el día domingo. Y en un año vamos a leer toda la Biblia, ¿sí? Así que, ¿cuántos de ustedes están leyendo la Biblia todos los días? Levanten la mano. Y los que no están leyendo, anímense a hacerlo, anímense. No hay otra forma de conocer no solo a Dios, sino la historia a lo que nosotros nos referimos. Ayer oí a un pastor decir, ¿por qué nosotros no nos consideramos del pueblo de Israel? Si somos de Israel también. Y algunos no lo consideran así porque desconocen de dónde viene nuestra historia, de dónde vienen nuestros principios. Y si nosotros volvemos, hermanos, a la palabra del Señor, sabemos que todo depende de la Biblia, nuestra fe, Dios, lo que creemos, lo que vivimos, nuestro futuro, nuestro presente, el pasado, todos nos basamos a esta bendita palabra del Señor que lo preservó hasta nuestros días. Tarea, lo que sigue es tarea, ahí en su hoja debe ver usted. ¿Y qué es de tarea? Vaya al grupo de libros que conforman el Pentateuco, repásalo y haga lo posible para memorizarlo, porque ya se lo he dicho, qué significa Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tienen que saber cuáles son los libros del Pentateuco. 5. Ahí están. Se lo voy a ir diciendo también, ya va a venir el examen, así que ya usted tiene que saber. Hasta ahí lo que va a ser nuestra guía, hermanos, del tema que vamos a tratar hoy. ¿Sabe usted que después que terminamos de la lección, usted puede hacer todas las preguntas que usted quiera? ¿Sí? Ahorita solamente vamos a aprender lo que va a ser la lección, pero antes de empezar la lección, vamos a hacer un repaso a la guía número 1. ¿Sí? Ahí está también en su separata. Dice, coloque los espacios que aparecen en blanco los pasos que dio usted para recibir al Señor Jesucristo. Todos los que estamos aquí aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Para aceptar al Señor, ¿qué es lo que primero hicimos? ¿Conocer qué? ¿Conocer qué? El plan de salvación. Hemos tratado eso en la clase anterior. Conocer el plan de salvación para luego ¿qué? Creer ese plan de salvación, ¿cierto? Creer. Luego ¿qué? Confesar. Si confiesas con tu boca lo que crees en tu corazón, eso es lo que estamos haciendo. Tomas el conocimiento, crees, confiesas y ¿qué viene? Después de hacer todo esto debemos cuidar. ¿Qué debemos cuidar? ¿El plan de salvación o la salvación? La salvación. Amén, hermanos. Ese es el repaso que nosotros queríamos darle, y también hay algo más. Dice ahí, marque con una X el numeral que corresponde a la salvación. La recibí como, ¿no? O como dice aquí, la salvación lo recibo por, mire usted, lo recibimos por las buenas obras que hemos hecho, por los sacrificios que ofrezco al Señor, porque nacimos en un lugar religioso y esto nos asegura la eternidad con Cristo, ¿no? Porque todos los domingos vamos a la iglesia, oramos, ayunamos todos los días, tampoco no. Por gracia, por medio de la muerte y resurrección de
Jesucristo? Claro. ¿Sí? Gracias, claro. Ok, todos están en lo cierto. Ya tienen un punto a favor cuando se les ve el examen final. Gracias por los que están llegando otra vez. Gracias, hermanos. Como usted no escuchó el inicio, estamos grabando, así que usted puede llevarse la grabación a casa para que pueda ponerse al día en lo que hasta aquí hemos dicho. Bien, sigue lo que es el repaso de la lección anterior, ¿verdad? Escriba, dice, en los espacios que aparecen en blanco, algunos de los privilegios que obtuvo cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuáles serán esos? Perdón, ¿qué más? Justificación. Le vamos a poner ahí perdón porque salió. ¿Justificación? Sí. Le vamos a poner justificación. ¿Qué sigue? Regeneración. Adopción. Muy bien, pero no solo eso hemos recibido. ¿Qué más hemos recibido? Vida eterna. ¿Qué más hemos recibido? Algunos han recibido sanidad cuando se han entregado. ¿Sí? ¿Perdón? Claro que por eso es la adopción. Adopción es que somos hijos de Dios. Libertad. Sigo. Amor, gozo, paz. Uy, muchas cosas más. Al venir al Señor, toda nuestra vida cambió. Amén. Pero lo que nosotros resaltamos en la lección anterior es perdón, justificación, regeneración y adopción. Por eso está ahí en nuestro repaso de hoy. ¿Sí? Sigue. 4. Anote su respuesta a la pregunta. Dice, ¿ya puedes tú testificar de Cristo que has sido salvo? ¿Ya puedes hablarle a los demás y decirle eso? ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver que sí. Sí. Claro. Y todos si debemos, o si usted todavía no, yo todavía no, tienes que ser honesto, ¿no? Si todavía no puedes, mejor le pones ahí para que te engañes a ti mismo. Pero si ya puedes, por todo lo que estamos aprendiendo, ya aprendimos lo que es el plan de salvación, ya usted debería, hermanos, testificar de nuestro Señor a los demás. Amén. Entonces, si no estoy seguro, si no estás seguro todavía, puedes poner ahí el check. Si no es no, también puedes poner ahí el check. Todavía lo estoy pensando, puedes poner ahí el cheque al final. Usted va a tener su separada, nadie más que usted va a saber. Pero en el examen que venga, no vaya a poner usted todavía lo estoy pensando, le van a poner 0 por esa respuesta. ¿Qué debe de poner? Sí. Tenemos que compartir, hermanos, la salvación del Señor a los demás. Amén. Hasta ahí el repaso de lo que ha sido la lección anterior, y ahora sí nos vamos a centrar ya en el tema de hoy. Sí, la Biblia. La Biblia. El solo hecho, hermanos, de decir lo que es la Biblia. ¿Ha traído su Biblia? Amén. ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Cuántos han traído su Biblia? Amén, por los que han traído. ¿Y los que no han traído? ¿Por qué no lo ha traído? Hoy el tema es la Biblia. Debería haberlo traído. Nuestro tema de hoy, hermanos, trata de lo que es para nosotros la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Eso se lo han aprendido de memoria porque toda la vida decimos, es la palabra de Dios. ¿En serio qué es la palabra de Dios? Por cierto, lo que contiene es la palabra de Dios. Pero hoy nuestro tema es, ¿qué es la Biblia? La Biblia en sí. Claro, es una biblioteca, es un conjunto de libros, es la compilación de muchos libros. Nosotros sabemos cuántos libros hay, ¿verdad? Cómo está dividido, etcétera, y todo eso hoy lo vamos a saber. Pero diremos, hermanos, a grandes rasgos que la Biblia es un conjunto de libros de diferentes estilos, porque es así. Hay libros proféticos, hay libros, hermanos, sapienciales, hay históricos, hay libros también de profetas mayores, profetas menores. El Antiguo y Nuevo Testamento contiene cartas, etcétera, etcétera, que en su momento lo vamos a ver. Que cuando dijeron ustedes que es la Biblia, es la palabra de Dios, sí, está basado en lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda palabra es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Eso debería saber usted de memoria. Más adelante también vamos a hablar de eso. Entonces,
el significado de la palabra Biblia, no diciendo lo que es la palabra de Dios, sino el significado de la palabra. ¿Qué significa la palabra Biblia? Claro, es libros. Eso es en nuestro idioma. Libros en nuestro idioma. Pero en el original era conocido, hermanos, como biblión, ¿no? Biblión, biblos nos enseñaron antes a nosotros. Pero en sí, el griego dice el conjunto de nuestros libros que tenemos aquí, como que nosotros conocemos como Biblia, biblión, ¿no? Es el término que se usa. ¿Qué es biblión, hermanos? Haciendo un poco de historia, significa la palabra biblión, rollo, papiro, libro, compilación de cosas, de datos, eso es lo que es. Y como son varios libros, es biblión, ¿no? Así que ponga ahí usted, rellene, porque es para rellenar, ¿verdad? ¿Ya lo puso? Ya lo puso, bien. Seguimos. De historia, ¿qué diremos? Es un periodo de revelación, como dice la lección, pero si nosotros queremos hablar, hermanos, de la historia de la Biblia, podemos referirnos a, mira usted, ¿cómo ha sido escrito la Biblia? ¿Por qué los libros que están aquí son los que justamente considerados como libros inspirados por Dios? ¿Y por qué no más libros? ¿Por qué solamente estos? ¿Cuánto tiempo demoró esto en compilarse? ¿Quiénes se ocuparon de lo que tenga que llegarnos a nosotros, lo que nos tiene que llegar, etcétera, ¿no? Dice, el origen de la Biblia comienza 1500 años aproximadamente antes de ¿quién? Cristo. Sí, el libro de Job es considerado, hermanos, uno de los primeros libros escritos, ¿no? No es el Génesis. Mira, usted a lo mejor ha pensado, no vaya a creer que porque está en este orden, así fue que fueron escritos. No es así, ¿no? Para que sepa usted, el libro, para ponerle como ejemplo, el libro de Job fue uno de los primeros libros escritos, antes todavía del Génesis, etc. Lo bueno para nosotros que lo tenemos en este orden, que ahora sabemos que lo han ordenado para entenderlo mejor, pero en el principio no era así. ¿Cómo será que los primeros cristianos tenían, hermanos, las escrituras en sus manos y no tenían todos los libros? Tenían rollos, ¿no? De un libro, de otro libro, de algo que... Y no era como nosotros ahora tenemos el privilegio de tenerlo todo compilado. Eso es bueno de vivir en este tiempo. En el tiempo que vivieron ellos era difícil poder entender toda la palabra del Señor. Así que siéntase feliz y dichoso, hermanos, de vivir en esta era, en esta época, de tener todo lo que nosotros necesitábamos tener. Entonces diremos, el libro de Job fue uno de los primeros que se escribió hasta casi los 95 años después de Jesús. Estamos hablando ya de Juan, que fue el último que escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo pasó, hermanos, entre Génesis, o Job, vamos a decir, desde Job, o del libro de Génesis, como está ordenado en esa Biblia, hasta el libro de Apocalipsis? ¿Cuánto tiempo pasó para ser escrito? Eso es lo que decimos aquí, entre 1500 a 1600 años. Pero miren, en tanto tiempo se han compilado todo esto. Claro, nosotros ya estamos en el año más o menos 5875 de lo que se cuenta después que Adán pecó. Entonces, entre ese espacio que nosotros ya tenemos 2000 años después de Cristo, entre ese espacio intermedio es que se escribió toda la Biblia, inspirado por nuestro Dios, y llegó hasta nuestros días, ¿sí? Si hay alguna pregunta de eso, lo vamos a hacer al final, ¿sí? Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, el lapso del primero al último, hermanos, ahí está, es de aproximadamente de 1600 años. ¿Puede usted rellenar ahí? Tuvo que pasar como 1600 años entre una y otra. Mira, pero no se contradicen a pesar de tener 1600. ¿Qué tal sabiduría de nuestro Dios? Qué manera de haber preservado su palabra para que nos llegue como nos ha llegado a nosotros. Cuántas traducciones deben haber habido desde el primer libro que fue escrito hasta Jesús, y de Jesús a nuestros tiempos. Todo eso vamos a leer más adelante, ¿sí?
El autor, ¿quién es el autor de la Biblia? Entonces diremos, fueron varios autores, y yo sé, no, hay un solo autor, ¿no? ¿Quién es el autor? Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escritores es otra cosa, ¿no? Autores, Dios. Entonces, segunda de Timoteo, mira, dice 3:16, a ver, leemos todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Para entenderlo mejor. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso fue escrita la Biblia, para acercarnos otra vez a Dios y para entender bien cuál fue el plan de Dios para redimirnos y volvernos otra vez hasta Él. Amén. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Bien, hermanos, sigue la letra C, dice, la Biblia tiene, ¿cuánto? 40 escritores aproximadamente, aunque algunos libros necesitaron más de un escritor. Y se lo voy a decir, por ejemplo, hablando del libro de Job, no todo el libro de Job fue escrito solo por Moisés. Se cree que algunas partes fue luego editado o compilado y aumentado también. El libro de Daniel, por ejemplo, igual. En algunas Biblias, en nuestra Biblia solo está hasta el capítulo 12, pero hay otras traducciones que tienen más capítulos. Y hay otras Biblias que no solo tienen 66 libros como el que tiene el nuestro, están considerados otros libros, que de eso también vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Así que punto 3, vamos a decir, los libros del canon sagrado y escritura, y estructura de la Biblia. Se entiende por canon, hermanos, hablando de la palabra canon, es la lista de libros sagrados o canónicos que necesitaron, sí, decimos en plural, necesitaron muchas personas muy estudiosas para tener que compilarlo en una sola información. El término canon, hermanos, se utiliza para describir libros, ¿no? Los libros que están divinamente inspirados por el Señor y por lo tanto pertenecen a la Biblia. Sí, y cuando le digo así es porque aparte de los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, hay otros libros. Hablando nomás del Antiguo Testamento, ¿han oído ustedes acerca del libro de Enoc? Que Enoc tiene una Biblia, un libro, va a decir usted. ¿Sabe qué fue Enoc? El hombre que no murió y se fue con el Señor. ¿Después de qué? Después de Adán, la tercera generación, Enoc. Mira, antes de Moisés, antes de Abraham, antes de Job, hay un libro que se llama Enoc, pero no está considerado en la Biblia. ¿Por qué será? Eso vamos a hablar luego. Entonces dice, se entiende por canon la lista de libros sagrados o canónicos. La Iglesia Católica, un paréntesis ahí, hermanos, tienen que saber ustedes que nuestra Biblia viene, en el principio venía de la Iglesia Católica, porque ellos fueron los que, Casiodoro de Reina, por ejemplo, fue monje, ¿no? Casiodoro, Cipriano Valera, que los dos, porque no son del mismo tiempo, se dedicaron, hermanos, a traducir la Biblia, pero eran religiosos católicos, y lo trajeron para que nosotros pudiéramos conocer en nuestro idioma la palabra del Señor. A nosotros, en el año más o menos 1500, ya después de todo esto que la Iglesia Católica existía, desde 300 hasta 1500, hermanos, empieza la Iglesia cristiana evangélica. En el principio nos conocían como protestantes, porque fue con Lutero, siendo monje también, protestó a todo lo que, cómo lo usaba en la Biblia, y nosotros salimos de la Iglesia Católica. Ojo, por lo que es el entendimiento de ser separados de la Iglesia Católica. Pero nuestro principio está en la palabra del Señor. O sea, eso no quiere decir que nosotros venimos de los católicos, sino que la Biblia sí vino por esa traducción. Aunque ahora sí podemos decir, hermanos, con certeza,
Ya lo que viene ahora, las nuevas traducciones, como la Nueva Traducción Viviente, palabra de hoy, palabra de Dios para hoy, Dios habla hoy. Mira, la Nueva Versión Internacional, traducción en lengua actual, son varias traducciones más. Ya no vienen de Casiodoro de Reina, ya no vienen de la traducción de Reina y Valera, sino vienen directo del original. Por eso, como lo que leí hace un instante, cuando usted habla o lee 1 Timoteo 3:16, según la Reina Valera, dice: toda la palabra de Dios es útil y es inspirada por Dios para redarguir. ¿Qué es redarguir? Dice usted. ¿No? Así está escrito. ¿Por qué? Porque ha sido traducido para un siglo, hermanos, que ya en este tiempo no se usan muchas palabras de lo que ahora contemporáneamente usamos. Eso quería hacer ese paréntesis para entender bien de dónde viene la Biblia, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica ha agregado otros libros a su Biblia, porque la Iglesia Católica tiene más libros, más de 66 libros. A eso me refería para dejarme entender por qué tienen ellos y consideran más libros. Bueno, en otro momento explicamos eso, que no es parte del tema de hoy. Entonces, la Iglesia Católica ha agregado otros libros a su Biblia que no pertenecen al canon sagrado, lo que es considerado, hermanos, divinamente de parte de Dios, y se les llama por eso libros apócrifos, ¿no? Hablan de Dios, pero no están considerados como divinamente inspirados. Hablan como si fueran históricos. Por ejemplo, el libro de Tobit, los Macabeos, y un libro más de Esther, el añadido de Daniel que le explicaba, y todo eso, ¿no? Entonces, los católicos tienen más libros que nosotros. ¿No se puede leer? Sí se puede leer, para tener conocimiento. Por ejemplo, termina nuestra Biblia del Antiguo Testamento. ¿En qué libro? ¿Saben ustedes en qué libro termina el Antiguo y con qué libro empieza el Nuevo? Malaquías. ¿Con qué libro? ¿Zacarías o Malaquías? Malaquías. ¿Seguro? Ya. Malaquías. Del último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento, hermanos, ¿cuántos años han pasado? ¿Sabe usted? 400 años. Mira, vamos a ir a Mateo, desde Malaquías hasta Mateo, 400 años. 400 años. ¿Qué llena ese espacio entre Mateo y Malaquías? Los Macabeos, Tobit, el libro de Tobit, y todos esos libros que los católicos consideraron hacen que llene ese vacío. Si lee usted el libro de los Macabeos, hermanos, es considerado por los judíos como histórico, que nos cuentan todas las penurias que sufrieron los judíos hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no están dentro del canon, o sea, de los que divinamente se llaman santos, inspirados por Dios, pero sirve para conocer la historia. Cuando nos quedamos de Malaquías, ¿qué sucedió? Si no existieran esos libros, no sabrían lo que pasó todo ese tiempo. Entonces, sí son buenos. Como el libro de Enoc, para tener, hermanos, conocimiento. No decimos que debemos leer y considerar como está escrito lo que dice ahí. No. Tenemos que separar. Hoy estamos leyendo yo el libro de Enoc para decirle, es sorprendente lo que dice. Sí. Así que lo vamos a dejar ahí. No es parte de lo que estamos hablando. Todos los libros que han sido considerados dentro del canon están aquí, o sea, lo que es divinamente inspirado, y lo demás es considerado como libros apócrifos o deuterocanónicos, o sea, fuera de lo que es lo canónico. ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta a lo que dije? Se entiende la palabra canon, ¿verdad? Que ha sido inspirado divinamente por el Señor y considerado como tal. ¿Cuántos hombres, hermanos, fueron los que consideraron que fuera así? ¿Ha usted escuchado alguna vez esta palabra, la Septuaginta? ¿Sí? ¿No? La Septuaginta es un grupo de judíos, ¿no?, religiosos antes de Jesús, que consideraron revisar los libros para considerarlo dentro del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj, hermanos? La Torá es los primeros 5 libros. El Tanaj es todo el Antiguo Testamento. Y luego fue añadido, el Nuevo Testamento fue añadido al Antiguo que nosotros conocemos, que los cristianos tenemos 66 libros. Los judíos
Solo 39 libros. 39. Sí, solo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Claro. Hasta ahí está claro la explicación. Bien, vamos a seguir. Sabemos que no pertenecen al canon sagrado básicamente por dos razones, o sea, los libros que no están considerados dentro de la Biblia. Primero, porque no fueron usados por el Señor Jesucristo, y los apóstoles tampoco lo usaron, ni siquiera lo mencionaron en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque no vas a encontrar ahí algo que Jesús diga, y los macabeos hicieron esto. No hay, ¿no? Por eso es que no fueron considerados. Dos, no se encuentran en la Biblia, que tampoco usaron los judíos, y las escrituras, a pesar que fueron dados a los judíos, ellos mismos no los consideraron dentro del canon. Amén. Amén, hermanos. ¿Está claro? Toda esta Biblia, el Antiguo Testamento, fueron los judíos los que compilaron y lo consideraron santos para que llegue a nuestra Biblia. Lo otro de los, el Nuevo Testamento ya fue la Iglesia Católica que lo compiló para llegar a ser 66 y que llegó para nuestro tiempo. Han habido más libros. Si usted lee el libro de Colosenses, y tarea se lo doy, va a encontrar ahí a Pablo hablando algo, que había escrito este libro, la carta a los Colosenses, pero también que había escrito una carta a la iglesia de la Odisea. Y le dice, cuando ustedes lean esta carta, envíenle a la iglesia de la Odisea para que también lo lean. Y los de la iglesia de la Odisea les manden la carta que les envíe para que ustedes también las lean. Antes de ser libros, eran cartas, así son considerados los escritos de Pablo. Entonces, si había una carta a los Colosenses que nos ha llegado a nosotros, había también otra carta que le mandó a los de la Odisea. O sea, había otra carta, pero no está en nuestra Biblia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Se perdió o no fue considerado como canónico dentro del canon? No lo sabemos, le preguntaremos a Pablo. A lo mejor fue como escribió los libros y eso fue un libro que él lo consideró, hermanos, muy personal, no lo sé, pero está escrito en nuestra Biblia que había una carta, así como a Colosenses, también hubo, pero que no está en nuestra Biblia. Eso deben conocer ustedes. Más adelante se los digo el pasaje, ¿sí? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Está claro lo que dije? Dilo, hermano yo. Sobre ese tema, sobre la Odisea, solamente lo menciona ahí nada más. Sí, solo ahí, nada más. Una sola vez está mencionado y no se menciona en otro libro. Justo porque lo menciona es que sabemos que había una carta, o sea, una carta más de Pablo. Pero eso no lo toma también con la Iglesia Católica, no lo considera así, entre comillas. Me imagino que no, porque no lo han considerado dentro de la Biblia. No está. Porque ellos siempre van a refutar, porque ustedes no tienen estos libros, ¿cómo se llama? Los libros que no pertenecen al canon, pero ellos no utilizan ese pasaje. No solo eso. Aparte del libro que les menciono de la Odisea, también había el Evangelio de Tomás. Existe hasta ahora, claro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y otros libros como eso, que debería, porque hablan de que mira, el Evangelio de María Magdalena también hay. Hay otro Apocalipsis también de uno de los discípulos de Jesús que tampoco han sido considerados. Entonces no estamos hablando solo de lo que se menciona en la Biblia, sino otros muy aparte que están sus nombres en la Biblia, pero que no hablan que ellos han escrito, ¿no? Pero existen también, pero no fueron considerados. Pastor, son 14 libros que no están considerados. Claro, sí. A los que se conocía estaba, sí, pero se sigue, mira, ha habido el último descubrimiento que hicieron, no sé si ustedes igual por historia lo conocen, Qumran. En Qumran, en Israel, han encontrado unas cuevas, unos pastores pastando. Se les habían perdido las ovejitas que estaban pastando y fueron a buscarlo y encontraron 2 cuevas que les era un poco difícil a ellos subir para entrar a la cueva. Y dijeron, vamos a tirar una piedra para espantar a las ovejas y les tiramos y van a salir, ¿no? Y no sé si eran cabras o ovejas, creo que fueron cabras, ¿no? Porque para haber estado alto, cabras, porque la oveja no sube a ser cabras.
Tiraron, dice hermano, y nada, no salió una piedra más grande. Y tiraron, y el sonido que escucharon ellos al tirar una piedra fue como de una cerámica que se rompió. Y se sorprendió que hay algo ahí. Entonces sí subieron para ver qué había en la cueva. Y encontraron los últimos rollos del Mar Muerto que se ha encontrado, hermano, los más completos, que le dan veracidad a todos los libros que están compilados aquí en la Biblia. Me refiero al Antiguo Testamento más que al Nuevo. Sí, y estaba el rollo de Isaías casi completo en el original, escrito por los que escribían, por los escribas de ese tiempo, y otros libros más, unas partes y otros. Por todo el tiempo que había pasado, estaba todo deteriorado, pues sí. Y ellos que no sabían, hermano, sacaron y eso lo vendieron, y entre que lo vendieron, es una historia larga, que al final recuperaron lo que se podía y compararon con lo que nosotros tenemos, y era fiel a todo lo que nosotros tenemos como la palabra del Señor. Mire usted, y ahí también encontraron otros libros que no están aquí, que no están considerados ni lo van a considerar tampoco, ¿no? Porque no se puede hacer eso. Así que no fue solo unos libros, sino muchos rollos y muchos escritos, hermanos, que dan fe de nuestros principios, de nuestra creencia, de nuestra verdad, de nuestra salvación. Amén. Amén. Así que eso es bueno. Vamos a seguir. La Biblia, hermanos, aparte de todo lo que le hemos dicho, está dividida en dos partes, ¿no? Está conformada en dos partes. ¿Cómo lo conocemos? Antiguo y Nuevo Testamento. Permítame decirles a eso. No es que el testamento sea antiguo lo otro y nuevo lo otro. Solo se dice así, se conoce así, porque fue primero lo otro y luego lo otro, lo demás. Todo es la Biblia. No es que porque es antiguo ya dejó de ser, y porque es nuevo ahora eso es lo que es así. Como cristianos sí podemos decir que nosotros nos basamos más al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento también está basado en el Antiguo Testamento. Así que no es que sea más antiguo ni nuevo, pero para darnos a conocer se sabe así. Y para diferenciarnos como cristianos que somos, porque los judíos no tienen Antiguo Testamento, no tienen Nuevo Testamento. No lo conocen así. Lo conocen como el Tanán, como la Biblia para ellos, pero no existe nuestro Nuevo Testamento, ¿sí? Para entenderlo. Por eso es que para nosotros lo conocemos de esa manera, para diferenciarlo, separar antes de Jesús, después de Jesús, ¿sí? ¿Sí, hermanos? Aunque ahí también quisiera decir algo, eso de antes de Jesús y después de Jesús. Miren, esto es muy personal, aunque se está grabando y todo eso. Esto es muy personal mío. Yo considero que la Biblia del Antiguo Testamento, para darle énfasis, debería terminar en Hechos, y el Nuevo Testamento recién en Hechos, empezar en Hechos. Claro. ¿Y por qué se lo digo? Claro. Porque los evangelios todavía eran judíos los que lo escriben, todo, a los judíos, todo. Claro. Y de hecho sí, Hechos de los Apóstoles, empieza el nuevo caminar y todo ello. Pero los que lo han compilado la Biblia lo han considerado así. Por eso es que dije, esto es muy personal mío, observando, estudiando lo que la palabra del Señor es. Y algo muy interesante. ¿Tienen su Biblia? Abran el libro de Hechos. El último capítulo. Esto es ya de Pablo, ¿no? El último capítulo, el último versículo. Si usted ve todos los libros, hermanos, tienen conclusión, tienen salutaciones, que se llama dándole por terminado la carta. El único libro que no tiene final es el libro de los Hechos. ¿Por qué será? Se sigue escribiendo. Porque se sigue escribiendo, amén. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Aún al principio, cuando el título lo dice, ¿cómo se titula este libro? Hechos de los Apóstoles, dice, ¿no? ¿Queda ahí el hecho de los apóstoles, de los seguidores de Jesús? No, sigue hasta nuestros días.
solo que no lo hemos escrito, pero sigue trascendiendo al tiempo. Y alguien dijo, un erudito estudiador, muy estudiado en la palabra del Señor, el libro de Hechos no tiene fin porque nosotros continuamos con los hechos que dejó el Señor en sus discípulos y nosotros seguimos sus discípulos y seguimos escribiendo la historia. Pero somos parte de... Sí, somos parte Claro. de la historia. De la historia. Así que, Claro. bien, hermanos, volvemos al tema. Entonces, el Antiguo Testamento está conformado por ¿cuántos libros? Va a venir en el examen. Ahora ya sabe usted, ¿cuántos? 39 libros. Contiene el trato de Dios con el hombre, o sea, estamos hablando del Antiguo, desde la creación, mira, ahí está, hasta 400 años antes de Cristo. O sea, Malaquías, 400 años. Luego empieza Mateo, y ese tiempo es 400 años entre Malaquías y Mateo. ¿Sí? Ya notó. B. El Nuevo Testamento está conformado por ¿cuántos libros? Si 39 tiene, ¿cuántos tendría el Nuevo? Sume. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿qué registra, hermanos? Primero, antes de Jesús, registra el nacimiento de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino a Jesús, ¿no? Hablar de ese tema es interesante, hermanos. Jesús mismo lo consideraba a Juan el Bautista entre los grandes. Sí. Y Juan el Bautista, viendo al Señor ya estando encarcelado, un día vamos a predicar ese tema muy bonito, pero igual se lo comparto un poco para picarle a usted un poco su curiosidad. Le dice, pregúntale, le dice Juan el Bautista a sus discípulos, anda, pregúntale a Jesús. No, le dice, todavía tenía sus dudas, si él es el Mesías. Anda, pregúntale. Si valió la pena que yo esté encarcelado y haya hecho todo lo que hice. Y llegan sus discípulos de Juan en Jesús y le dicen, maestro, nos manda Juan, nuestro maestro, ¿eres tú el Mesías? ¿Y qué le responde Jesús? Díganle a Juan, dice, los ciegos ven, los cojos andan. ¿Qué respuesta, no? Si nosotros nos profundizamos, y esa es la palabra de Dios que nos enseña, diciéndonos, hermanos, lo que cuenta el Nuevo Testamento para conocer el plan de salvación de nuestro Dios. Se lo estaba diciendo en otras palabras, Juan, yo soy, valió la pena lo que tú hiciste. Y eso es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, luego la vida y la muerte de Jesús, luego nos cuenta la vida de la iglesia que acabamos de decir en el libro de Hechos de los Apóstoles, su expansión por Asia, por Europa, terminando, hermanos, con la revelación de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol, el libro de Apocalipsis, ¿no? 95 años después de lo que Jesús estuvo en la tierra. Bien, el idioma, hermanos, si hablamos un poco del idioma, el idioma original que fue escrito la Biblia, ¿no? Los libros, cuando hablamos del Antiguo Testamento, fueron escritos en otro idioma y el Nuevo Testamento en otro idioma. Así que el Antiguo Testamento fue escrito, hermanos, todo en hebreo. Y ahí también vamos a tener que decir, no es un solo tipo de hebreo. El hebreo, si hablamos de Job, por ejemplo, dice que Job tiene escritos y palabras, hermanos, del hebreo antiguo, que en otros libros no se encuentran esas palabras. Por eso es que a Job lo consideran como el primer libro más antiguo, porque era el hebreo muy arcaico escrito por los demás libros. Por eso es que Job dicen que fue mucho más antes que los demás. Y el Nuevo Testamento fue escrito, hermanos, en griego, ¿no? Aunque algunos libros también, y Jesús mismo hablaba en arameo. Sí, el arameo, ¿no? Entonces, es considerado también que no solamente ha sido escrito la Biblia en hebreo y griego, sino también se han encontrado escritos en arameo. Considere eso, que también va a venir en el examen. Divisiones. Entonces diremos, uno, hermanos, la división del Antiguo Testamento está dividido en tipos de libros, ¿no?
como conocemos nuestra Biblia, como nosotros como cristianos. Primero el Pentateuco. ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? Acabamos de leer, ¿no? Acabamos de aprender. ¿Cuáles son esos libros? Sí, apréndanselo de memoria, viene el examen. Luego vienen los libros históricos. ¿Cuántos fueron los libros históricos? A ver, ¿cuáles son? No, eso se los tienen que aprender. ¿Sí? Tienen que aprenderlo, tienen que hacerlo. Luego vienen los libros poéticos, que fueron 5 libros. Luego vienen los libros de los profetas mayores, que fueron también 5 libros. Luego vienen los profetas menores, que fueron 12 libros. Todo eso está en su separata, hermanos, pero sepan ustedes, ¿no? Y estudien también, aparte del estudio que le damos, profundicen su estudio a qué libros nos referimos, porque usted tiene que conocer toda la Biblia. No vaya a pasarle lo que a muchos les pasa, ¿no? Tiene años en el Evangelio y no saben dónde está el libro de Ageo, por ejemplo. ¿Sabe usted dónde está el libro de Ageo? ¿Existe Ageo? ¿Han leído ustedes el libro de Nahum? ¿Ve? Son libros que a veces no son comunes, pero mira, si les pregunto, el libro de Ruth, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿Entre qué libro y libro? Ruth. Perdón. Están en los libros históricos. Sí. Después de primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Crónica, primera, segunda de Reyes. ¿No? Sí, entonces tenemos que saber dónde está cada libro para entenderlo mejor. Lo han organizado así para entender mejor la historia, hermanos, ¿sí? No vayan a creer que fue escrito de esa manera. No fue así. Refiriéndonos también, por ejemplo, al Antiguo Testamento, hay muchos libros que también se mencionan, aun cuando dice, y los demás hechos de este rey lo puedes encontrar en el libro de... Y habla de unos nombres, ¿no? Medio extraños y todo. Y yo sé también que hay un libro de Elías, por ejemplo, que no está en la Biblia. Deberían leer el libro de Elías, hermanos. Mucha sabiduría. Así que todo eso es lo que es nuestra Biblia. Entonces, y hablamos del Antiguo Testamento, ahora hablamos del Nuevo Testamento. ¿Cómo está conformado el Nuevo Testamento? Evangelios primero. ¿Cuántos evangelios? 4 evangelios. Luego están los libros históricos. ¿Cuántos libros históricos? ¿Cuál es el libro histórico? Sí, solo uno. Hechos. Luego están las cartas o epístolas. ¿Cuántos son? 21 libros, ¿no? Entre las cartas y epístolas. Unas son cartas, las que son consideradas de Pablo, y epístolas son consideradas de Santiago, de Judas, de Pedro, de Juan, ¿no? Primera, segunda de Juan, etc. 13 epístolas paulinas y 8 epístolas generales. En total, lo que le acabamos de decir, 21 en total. Y lo último está el libro de Revelaciones, un solo libro que a ustedes no lo conocemos como Revelaciones, ¿no? ¿Cómo lo conocemos? Como el Apocalipsis. ¿Les gusta el libro de Apocalipsis, hermanos? ¿No les gusta? Debería gustarles. Sí, si cada uno de nosotros, ¿verdad? Mira, la lección anterior hablamos de la salvación y dijimos que la salvación se pierde o no se pierde. Entonces te deberías interesarte por leer el libro de Apocalipsis, si eso no es para ti todo lo que va a ocurrir, todo lo malo. Pero habla también de cosas hermosas. El Apocalipsis, eso nos va a ocurrir a nosotros. Amén. El último libro entonces del Nuevo Testamento, Revelaciones, un libro. Punto 3. ¿Qué debo hacer con la Biblia? ¿Qué debemos de hacer, hermanos, a conocer ahora mucho más lo que es la Biblia para nosotros? Primero que memorizar. Sí, mira lo que dice Salmo 119:11 que está ahí. Dios en su palabra nos dice, no dice que luego debemos guardarlo aquí en esta palabra y dejarlo ahí. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Sí, por eso uno de los profetas dijo, nuestro pueblo, la nación se pierde
por falta de conocimiento. Si conociéramos la palabra de Dios, si usted memoriza la palabra del Señor, por eso, lo primero que debemos de hacer con la Biblia, memorizarla. Amén. Memorizarla. Luego, ¿qué debemos de hacer? Estudiarla. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces debemos memorizarla, debemos estudiarla. ¿Qué más debemos de hacer? Meditarla. Sí, los salmistas hablaban mucho de meditar. ¿Sabe lo que es meditar, no? ¿O no entiende lo que es meditar usted? ¿Sabe lo que es meditar? Es cuando tú lees algo de la palabra del Señor y te quedas pensando en lo que has leído. Eso es meditar. ¿Qué es lo que te habla la palabra del Señor? ¿Cuándo fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? Eso es meditar. Y meditas en lo que es. Mira, si a usted aprende a amar la palabra del Señor, hermano, y usted lee la palabra del Señor para meditarla, es lo más hermoso que puede haber, que los mismos sabios dicen, el mejor libro para leer, la Biblia. El mejor libro de sabiduría, la Biblia. El mejor libro para consejos, la Biblia. El mejor libro para los científicos, la Biblia. Para los arqueólogos, la Biblia, porque todo está en la Biblia. El libro más vendido, la Biblia. Más traducido, la Biblia. Que más gente lo tiene, la Biblia. Entonces, porque la Biblia es lo mejor que puede haber, entonces nosotros, ¿qué debemos de hacerlo, hermanos? ¿Qué dice su separado? Memorizarla y meditar. Amén. No se olviden. También va a venir en la iglesia. En la ley del Señor está, dice, su delicia. Y en su ley, ahí está. Medita de día y de noche. Meditar, hermanos. Meditar en la palabra del Señor. Punto D. Obedecerla. Escriba, no, obedecerla. No se complace el Señor tanto en los sacrificios como en que, ¿qué dice? En que se obedezca su palabra. Según 1 Samuel 15:22, saben la historia, ¿no? Entonces, mejor es obedecer la palabra del Señor más que las buenas intenciones, ¿sí? Amén. Repetimos otra vez. ¿Qué es lo que debemos hacer con la palabra del Señor? Primero, memorizarla, estudiarla, meditarla y obedecerla, hermanos. Estamos llegando al final de la lección. La palabra de Dios para nosotros, en resumen, todo lo que es la palabra de Dios, si lo decimos como cristianos que somos, la Biblia es Cristo. Toda la Biblia, hermanos, nos lleva a la persona de Jesús. Toda la palabra del Señor, Dios mismo hablándonos, nos lleva a lo que es Cristo para nosotros, y es Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, hablándonos a cada uno de nosotros. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Eso es lo que a nosotros nos enseña, que la palabra de Dios es Cristo encarnado en hombre, en humano, para que usted y yo, hermanos, conozcamos el plan de salvación que nos trajo, el puente que hizo Dios entre Dios y el hombre, Jesucristo, para restaurarnos, para salvarnos, para hacernos otra vez hijos en adopción y gozar de la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. Hasta ahí nuestra lección de hoy. Para terminar, diremos como tarea, favor, hermanos, de memorizar los 5 primeros libros del Pentateuco. Está facilito, solo los 5 primeros. La próxima semana vamos a hablar de eso. Así que Dios nos bendiga por toda esta lección que hemos recibido. Vamos a despedir a los que nos van a ver por el video con un fuerte aplauso para ellos, ¿sí?